Hola familia, ¿qué tal estáis? Pues estaba leyendo una historia muy interesante que está en el primer libro de Samuel, el capítulo 2, en relación a los hijos de Elí. Una historia pues que me da mucho que pensar en dos cuestiones. La primera, sobre nuestra responsabilidad como sacerdotes de Dios. Sabéis que nosotros somos real sacerdocio, así lo dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, y tenemos pues el deber de anunciar las virtudes de Cristo. Somos llamados con un propósito. Así que pues no pensemos que la obra tiene que ser única y exclusivamente de los pastores. Los laicos también tenemos esa obligación. No es más que obligación, digamos deber, y ni siquiera tenemos que decir deber, deberíamos hacerlo sin que nadie nos dijese, por amor al Señor. Y bueno, pues dice el texto bíblico en 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, el pecado de los hijos de Elí. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Tremendo. Los hijos de Elí eran sacerdotes que ministraban en el templo junto con su padre, que era el sumo sacerdote. Y dice que eran hombres impíos, vivían allí dentro, ministraban, eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. No conocían a Cristo. Eran sacerdotes, pero no conocían a Cristo. ¿Cuántos ministros hay en la iglesia que se suben a un púlpito, predican, dicen que son cristianos, están sirviendo al Señor y sin embargo no conocen al Señor? Y dice el versículo 17, era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Además de ser impíos y no conocer al Señor, pues obviamente las consecuencias serán obvias, ¿no? Al no tener conocimiento del Señor, no tener respeto ni temor hacia la figura y la santidad del Señor, pues menospreciaban las ofrendas que los israelitas, que las personas llevaban al templo para el perdón de los pecados. Y esto es gravísimo porque sabemos que el sistema de sacrificios apuntaba a Cristo, a aquel Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Solo que esto era una simbología, ¿no? Después, cuando Cristo llegó, obviamente se cumplió. Llegó el antitipo, el Cordero de Dios. Y bueno, dice el versículo 22, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Tremendo, ¿verdad? Es decir, que Elí estaba oyendo todo lo que se decía, todas las cosas malas que hacían sus hijos, incluyendo pues acostarse con mujeres dentro del templo. Y continúa diciendo el texto, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Bueno, varios detalles aquí. Primero, el padre les está advirtiendo,
Está diciendo, oye, no, hijos míos, no hagáis así, porque siempre que haya un problema entre dos hermanos, se puede juzgar y Dios lo puede resolver, puede intervenir. Ahora, si una persona atenta contra el Señor, que es el Todopoderoso, ¿quién de nosotros podrá interceder por esa persona? Así que, bueno, fijaros lo que dice al final. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Cualquier persona que escuche esto o que lea esto, hay muchas personas que hacen una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento, al cual definen como un Dios vengativo y malo, y el Dios del Nuevo Testamento, encarnado en la persona de Jesús, que es un Dios bueno, misericordioso. Pero Jesús deja claramente, deja claro en las Escrituras que Él vino a reflejar el carácter del Padre. Y las Escrituras dicen que Dios es amor, así lo dice también el apóstol Juan. Con lo cual, este mismo que está hablando aquí es Cristo, el que se está manifestando en el Antiguo Testamento, el que intercede y el que habla, es siempre Cristo. El Padre está en el trono, Dios el Padre, y el que siempre está actuando es Cristo Jesús. Entonces aquí dice el texto que el Señor había resuelto hacerlo morir. Hacerlos morir. Entonces, ¿qué entendemos aquí? ¿Es que realmente Cristo quiso matarlos y ya está? No. Lo que ocurre, queridos amigos, es que el Señor, que es omnisciente y omnisapiente, que conoce el fin desde el principio, vio que estos dos chicos ya habían decidido de forma definitiva cerrarles el corazón al Señor. Es decir, que ya se había acabado para ellos la oportunidad de la puerta de la oportunidad. Es decir, que por mucho que ellos viviesen y por mucho que ellos pasasen, no iban a aceptar ya al Señor. El Espíritu Santo ya no podía obrar en sus corazones. Se habían alejado hasta tal punto del Señor que ya no estaban dispuestos a escuchar más, ni a hacer las cosas tal y como las pide el Señor, ni a escuchar el llamado del Espíritu Santo. Habían cometido ya la blasfemia contra el Espíritu Santo. De hecho, pues ya veis, se burlaban y menospreciaban las ofrendas, eran personas malas y además incluso se acostaban con mujeres dentro del templo. Es decir, ya cuando tú estás tan cerca de la presencia del Señor y aún así haces lo malo y te da igual, es un poco lo que le pasó a Lucifer, que luego pasó a ser Satanás. Así que bueno, como ellos ya no quisieron escuchar más la voz del Espíritu Santo, pues el Señor decidió, pues por misericordia, pues que dejasen de existir. Así que no es que Dios sea malo, sino que además es misericordioso. Y aquí pues encontramos, como decía al principio, dos cuestiones interesantes. La primera, ¿qué responsabilidad tuvieron los hijos de Elí cuando, siendo sacerdotes y ministrando en el templo, pues no hacían lo correcto delante del Señor y además se burlaban y no conocían a Dios? Y en segundo lugar, la responsabilidad que tuvo Elí en todo esto, porque se supone que Elí, además de sumo sacerdote, es padre y tenía que haber instruido a sus hijos en el conocimiento de Dios. Y vemos que realmente, a lo mejor sí, que Elí intentó con todo el amor del mundo educarles en el amor a Cristo y además a través de su propio trabajo, porque era sumo sacerdote y suponemos que los hijos crecieron viendo cómo su padre ministraba para el Señor. Pero es que lo que es innegable es que el padre, Elí, el padre de estos chicos,
no habló a tiempo con ellos, porque cuando él se decidió a hablar con ellos y a preguntarles que estaban, a advertirles sobre lo que estaban haciendo, ya era demasiado tarde. Es decir, él había escuchado de Israel todo lo malo que estaban haciendo, pero deducimos por el texto que llevaba mucho tiempo escuchando todo eso que se decía y que él no se decidió a hablar con ellos antes de que fuese demasiado tarde, porque ya cuando quiso hablar con ellos, la puerta de la gracia se había cerrado para los dos chicos. Así que familia, amigos, primero, nosotros somos sacerdotes del Dios Todopoderoso, de un Dios bueno, de un Dios amoroso, que lo que quiere es que trabajemos para Él dentro del plan de salvación. Eso es una bendición para nosotros y forma parte también de nuestra propia salvación, el hecho de servir al Señor. Esa es nuestra responsabilidad. No debemos menospreciar ni pasar por alto la santidad del Señor, porque el Señor es bueno, pero no por eso podemos hacer lo que nos dé la gana y como nos dé la gana. Hay que mostrar un respeto también al Señor. Y en segundo lugar, para nosotros los que somos padres, no podemos dejar por alto, no podemos pasar por alto las irreverencias de nuestros hijos y las cosas que hacen mal nuestros hijos, porque dice el Señor en su palabra que Él amonesta a los que ama. Y el Señor siempre va a amonestar a aquellos que no están haciendo las cosas bien, no por mal, sino por el propio bien de esa persona. Todo buen padre hace eso con sus hijos, que no va a hacer el Señor con nosotros. Así que meditemos hoy en estas dos cuestiones, en nuestra responsabilidad como sacerdotes del Dios Altísimo y también nuestra responsabilidad como padres en cuanto a la educación religiosa, nuestra educación bíblica, la educación espiritual de nuestros hijos, que también es muy importante. Así que nada, familia, espero que os haya hecho bien esta pequeña reflexión, que meditéis en ella y desearos que que estéis bien, que Dios os bendiga y oraré por todos vosotros. Os envío un fuerte abrazo y que podáis compartir también esta reflexión con aquellas personas que lo puedan necesitar en este momento. Así que nada, un fuerte abrazo.